Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este viernes se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo del asesinato de las hermanas dominicanas María Argentina Minerva, Aida Mercedes y Antonia Teresa Maribal durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Sin embargo, en Honduras, los crímenes contra mujeres son un tema pendiente para la nación centroamericana, donde cada semana se reporta la muerte violenta de al menos una mujer. Hasta el 31 de octubre del 2022, el Centro de Derechos de Mujeres contabilizaba 240 asesinatos de damas, según los medios de comunicación, siendo el mes de octubre en el que más mujeres fallecieron de forma violenta, y el departamento de El Paraíso es donde se reportaron la mayoría de estos crímenes, seguido de Gracias a Dios. El arma de fuego es lo más utilizado para acabar con la vida de las mujeres en el país, seguida de arma incendiaria o explosivos, arma blanca, estrangulamiento, entre otras. Y de acuerdo a las edades, las víctimas comunes son mujeres de entre 20 a 29 años de edad. De su lado, el sistema de emergencias 911 reportó casi 32,000 denuncias de violencia doméstica y 50,351 denuncias de maltrato familiar, y solo en el departamento de Francisco Morazán se contabilizaron casi 9,000 llamadas por violencia doméstica, y por maltrato Cortés registró 13,700 y Francisco Morazán 7,605. Defensoras de los derechos de las mujeres en reiteradas ocasiones han asegurado que la situación es preocupante, ya que de momento aseveran a las autoridades la violencia se les habría salido de las manos porque este tipo de incidentes continúan y no parecen disminuir. No obstante, este flagelo no solo lo reporta Honduras, sino que es en toda la región latinoamericana y el Caribe, por lo que este tema sigue siendo de extrema preocupación, y a pesar de varias iniciativas no se logra combatir del todo, y los constantes señalamientos de diferentes sectores coinciden que de nada sirve levantar el cuerpo si no se hace una investigación. Por lo pronto, la secretaria de Asuntos de la Mujer, Doris García, se mantiene en constantes reuniones y en la participación del foro Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. La funcionaria recibió una iniciativa de ley, la cual entregará a la presidenta de la República, Xiomara Castro. Asimismo, García aseveró que impulsará una importante alianza estratégica para promover la transversalidad de género con enfoque de derechos en las empresas de manera sostenible. Muy buenos días, Honduras. Hoy 25 de noviembre, día viernes, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como lo veíamos en la nota introductoria. Una lucha en Honduras y que debe iniciarse desde diferentes aristas, desde las diferentes áreas, para trabajar en conjunto en pro de la eliminación de todos los tipos de violencia en contra de las mujeres en Honduras. Un problema que se vive a diario, que nosotros como medios de comunicación también damos a conocer, la cantidad de muertes que se dan a diario en contra de las mujeres y también los tipos de violencia que se registran en contra de todas. Vamos a darle la bienvenida a este importante foro, la entrevista de este día, a nuestras invitadas. El tema: juntas libres de todas las formas de violencia contra la mujer. Le damos la bienvenida con mucho gusto a la licenciada Doris García. Ella es secretaria de Asuntos para la Mujer. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, muy buenos días, un gran placer saludar este foro, la entrevista. Saludamos a toda la teleaudiencia a nivel nacional que está pendiente de nuestro día hoy de conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La otra pandemia que decimos, ¿verdad?, que nos ataca y nos vulnera segundo a segundo nuestros derechos humanos. Y de verdad agradecer a Canal 11 que nos permita y que nos convoque para un tema trascendente en la agenda pública, en la agenda nacional. Queremos de verdad saludar además al pueblo hondureño, a las mujeres de Honduras, la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer,
anuncia en conjunto con la Secretaría, con Comunicaciones de la Presidencia de la República, el lanzamiento de la campaña Juntas Libres de todas las formas de violencia. Eso dice la pañoleta que estoy portando hoy, Andrea, Juntas Libres de todas las formas de violencia. Y creemos que sí podemos alcanzar este propósito si nos tomamos de la mano todas y todos en este país. Es una campaña que quiere sobresaltar y que quiere provocar la reacción pronta, inmediata de toda la sociedad hondureña. Juntas, solo juntas podremos lograrlo. Así es, y como lo menciona, es un trabajo en conjunto. También le damos la bienvenida a Honorina Rodríguez nuevamente a este espacio para hablar de este tema, la violencia contra la mujer. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea, equipo de Canal 11, por supuesto, y a todos los televidentes, buen día. Primero que nada, la verdad es nuestra solidaridad con todos esos familiares de las mujeres asesinadas, no de las mujeres que perdieron la vida, porque fue a las mujeres que les quitaron la vida. Así que estamos hoy aquí, también nos sumamos a esta campaña que se ha iniciado hace ya algunos meses. Vengo diciendo, es urgente campaña de prevención en contra de la violencia a las mujeres. Es urgente que todas las instituciones, ministra, por obligación deban asumir esta campaña como suya y por supuesto invitar a la empresa privada también para que lo pueda hacer. En el día de la eliminación de las violencias contra las mujeres, es hacer un llamado a los diputados y a las diputadas. ¿Qué más socialización que se ha hecho de la ley integral contra las violencias hacia las mujeres? Recíbanla hoy, mañana y apruébenla hoy, mañana, no otro día, porque es urgente. Las mujeres están esperando una respuesta. Es una situación complicada el tema de la violencia y la cantidad de muertes que se registran a diario. Y no solamente hablar de cantidades, sino llamarles por su nombre, por las condiciones en que fueron asesinadas y por la brutalidad que se dan también estos crímenes en el país. Le damos la bienvenida a Wendy Cruz, ella es coordinadora de la plataforma 25 de noviembre. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por el espacio. Sin duda para nosotras este es un día de activismo muy duro, ¿verdad? Porque un día de activismo donde no permitimos callar nuestra voz por todas esas mujeres asesinadas. Sabemos que es un problema estructural que estamos pasando en el país, pero es un problema que lo tenemos que abordar como sociedad hondureña. La sociedad hondureña no puede normalizar los asesinatos de las mujeres. Las mujeres merecemos vivir en paz, en tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos como movimiento de mujeres y feministas. Somos parte, ¿verdad?, de la plataforma 25 de noviembre. Y una compañera hizo un verso muy bonito donde dice: no somos una cifra, no somos un número, no somos una estadística, no somos un promedio. Somos mujeres atrapadas en un mundo de la obscenidad, procacidad y violencia contra los cuerpos femicidios. Así es, vamos a también darle la bienvenida a Carmen Alicia Paz, ella es alcaldesa de San Nicolás, Santa Bárbara y también presidenta de la Comisión de Género de la Asociación de Municipios de Honduras. Bienvenida vía Zoom hasta Santa Bárbara. Muchísimas gracias, buen día. Saludar a las compañeras luchadoras, guerreras día a día y que están también hoy compartiendo, porque no podemos pasar desapercibidas. Es importante y es valioso seguirnos haciendo sentir, seguirnos haciendo escuchar en una conmemoración de esta ocasión, de esta fecha, y desde los gobiernos locales muchas acciones que se realizan y que debemos seguir mejorando para poder contribuir también desde cualquier punto del país en la eliminación de todas las formas de violencia que existen hacia nosotras las mujeres. Y en el caso de las mujeres en el ámbito político, pues de igual manera, esa eliminación de la violencia política que vivimos nosotros
constantemente nosotras. Así que para mí es un gusto, es un placer poder compartir. Como presidenta de la Comisión de Género, estamos también haciendo acciones que deben contribuir para mejorar ese accionar desde los 298 municipios de este país. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas a todas, y realmente prestar estos espacios para tratar estos temas tan importantes es para nosotros un honor, un gusto. Tristemente, hablar de violencias, pero se tienen que otorgar y se tienen que dar este tipo de pláticas y de diálogos para construir, para comenzar a eliminar precisamente los tipos de violencia en contra de las mujeres. Vamos a iniciar dialogando un poco sobre por qué estas cifras continúan año con año en incremento y por qué se asesinan a diario más mujeres en Honduras. Vamos a iniciar, pues, en este caso con la secretaria. Muchas gracias, Andrea. De nuevo saludar aquí a las compañeras del set, a Wendy, a Honorina, y allá en Santa Bárbara, San Nicolás, a nuestra amiga, compañera de lucha también, Carmencita Paz. Creo que el problema de la violencia, como ya lo dijo una de las compañeras, es un problema estructural. Siempre, siempre lo decimos, insistimos en eso, porque es un problema que nunca se resolvió y no se ha resuelto. Está pendiente en la agenda pública, está pendiente en la agenda centroamericana, está pendiente en la agenda latinoamericana y está pendiente en el mundo entero, porque estas violencias en sus múltiples formas las estamos viviendo las mujeres en el mundo entero. Quiero resaltar que en Centroamérica nunca la pobreza había alcanzado los niveles que hoy está registrando. Y Honduras, obviamente, alcanza los más altos niveles de pobreza a partir de los últimos 12 años en que todas sabemos la historia que nos antecede. Un gobierno que fue marcado por la narcodictadura, un gobierno que fue marcado por la corrupción, un gobierno que fue marcado por la impunidad y que sigue siendo marcada la impunidad. En la medida que haya más impunidad, el agresor tiene libertad para seguir matando. Tiene todo el ambiente apropiado, propicio para seguir matando, para divertirse matando y matando mujeres. Y matando mujeres, porque el caso es que en el abordaje de la muerte de mujeres hay que tener claro que a nosotras se nos mata por nuestra condición de mujeres. No se nos mata por otra condición. Es importante entonces indicar que la eliminación de la violencia en el mundo se convierte en una gran prioridad. Y cuando decimos una gran prioridad, quiere decir que entre la agenda pueden haber 20 puntos, pero hay que poner en primer lugar la eliminación de la violencia. Nosotras creemos también que esta es una de las violencias se constituyen una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Porque esto de quitarle la vida a alguien es una violación inaceptable, es una violación intolerable, es una violación que no la podemos consentir en ninguna de sus formas, en ninguno de sus tiempos. Definitivamente estamos de cara a una problemática que tiene que hacer reaccionar a la sociedad en general. De 87 países, 1 de cada 5 mujeres y niñas menores de 50 años ha experimentado o hemos experimentado alguna forma de violencia. En 87 países, y eso es grave. Es grave porque la violencia, fíjese usted, cuando decimos que hay una violencia estructural que llega a la muerte, pasa por facetas y en esas facetas se van registrando
Otros múltiples momentos, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el acoso sexual, el maltrato sexual, el maltrato laboral. Eso en expresiones contundentes, pero hay otra violencia, compañeras, pueblo hondureño, mujeres hondureñas, hay otra violencia silenciosa, institucionalizada. Institucionalizada. Cuando una mujer llega al hospital a tener su niña o su niño y no es atendida, esa es una violencia institucionalizada. Cuando tenemos un 11% de analfabetismo en las mujeres, esa es una violencia institucionalizada. Cuando tenemos el 75% de los hogares jefeados por mujeres en condiciones de pobreza, esa es una violencia institucionalizada. Cuando también tenemos el 75% de todos los hogares, ¿verdad?, que viven en pobreza extrema, jefeados por mujeres. O sea, aquí hay que encontrar el nexo de toda la problemática de la violencia institucionalizada que a la larga va a llevar a una violencia estructural desatada, que concluye con muerte, asesinatos y femicidios que a la larga, como siempre digo, si matan 200, 300, 500, es gravísimo. El hecho está en que una sociedad como la nuestra debemos trabajar juntas, todas y todos, para que no maten a ninguna, para que la violencia desaparezca, para que entonces le demos el lugar que corresponde a la vida, para que podamos enaltecer la vida, para que podamos acoger esta vida con toda la plenitud de sus derechos humanos, porque para eso tenemos derechos humanos, para gozarlos en plenitud, para gozar de un bienestar que nos garantice paz, que nos garantice libertad. No solamente el alimento necesitamos la paz al salir a la calle, necesitamos la alegría en nuestros rostros, necesitamos esa tan ansiada palabra que se llama felicidad. Necesitamos ser plenos, ser felices los seres humanos, vivir felices, y eso quiere decir trabajar para instalar una cultura de paz, municipio por municipio, comunidad por comunidad, aldea, caserío por caserío, escuela por escuela, todo ámbito donde hay convivencia social, donde hay convivencia humana, ahí tenemos que instalar un proceso que nos lleve a construir esa paz tan anhelada, porque no queremos la muerte, compañera Andrea y compañeras del CED. Nadie, ninguna de nosotras abrazamos la muerte, condenamos la muerte, y por todas ellas estamos aquí luchando, las que ya murieron y las que no queremos que sigan matando. Y desde nuestro gobierno, óigase bien, esa es la lucha, ese es el punto primario en nuestra agenda. Es interesante conocer los puntos de vista. Para usted, Honorina, ¿por qué la violencia contra la mujer, los diferentes tipos de violencia siguen en aumento en nuestro país? Bueno, primero que nada es porque la socialización que tenemos, que vivimos y que se hace, provoca que haya unas relaciones desiguales de poder. Y esas relaciones desiguales de poder otorga, ve, atiende como figura principal y central a los hombres. Y los hombres hacen un ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres, adquieren ese sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, y por eso precisamente se dan todas estas situaciones, porque los hombres, al pensar, creer y actuar como que el cuerpo de nosotras es propiedad de, entonces si ustedes se fijan, dice la señora D,
de Rodríguez, de no sé qué, o sea, como si es que es propiedad de, y de hecho los hombres dicen mi mujer. Entonces, desde ahí, parece mentira, pero todos esos mandatos sociales hacen y provocan esos niveles de violencia. Al ser considerado el cuerpo de las mujeres su propiedad, ejercen violencia sobre él. Lo cercenan, lo golpean, lo maltratan de las diversas formas y por supuesto le quitan la vida. Como ya bien lo dijo la licenciada Doris García, a las mujeres nos están asesinando por ser mujeres. Sabemos que no es fácil entender y comprender esto, pero si nos escuchan, nosotras por eso siempre estamos haciendo llamado. Señores y señoras operadores de justicia, es su responsabilidad la seguridad y la vida de las mujeres. Ahora que decía la ministra, nosotras como gobierno, es súper vital. Sabemos que la Secretaría es de reciente creación, pero hoy, ahora, en estos 3 años que quedan, hay una tarea, si solo eso se pudiera hacer, ministra, y es porque también es violencia, que las instituciones que reciben fondos del Estado, de los impuestos que todas y todos pagamos, y no lo asignan para las mujeres, eso también es violencia. Sí. Si solo eso pudiera hacerse mujer en estos 3 años, hacer que las instituciones cumplan con asignación de recursos de acuerdo a la Política Nacional de la Mujer por medio de su plan de igualdad y justicia de género, como se va a llamar ahora, eso es vital y es urgente. Todas las instituciones, miren, tenemos política de la mujer desde hace ¿cuántos años? Más de 20 años o 20 años hasta ahora. Y no hemos logrado que quienes dirigen las instituciones estatales asuman la responsabilidad. Desde 2015 existen disposiciones generales de presupuesto que mandan, es ley. La política de la mujer es ley. La ley de igualdad de oportunidades para las mujeres es ley. Pero pregúntense ustedes qué instituciones las conocen, qué instituciones están haciendo aplicación de estas leyes que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres. Por eso es que es difícil avanzar. Y, por supuesto, la sociedad tiene su parte, pero el Estado tiene la responsabilidad de. Así que, por eso siempre estamos diciendo, presupuesto, no para Juanita, para Andrea o Norina, sino para las mujeres en el país. Hoy también estamos diciendo, a propósito de eliminación de la violencia contra las mujeres, esa ley integral que va a llegar al Congreso Nacional de la República debe ser aprobada de inmediato. Ya ha sido socializada en todos los espacios. No contiene nada que sea del otro mundo, simple y sencillamente contiene reivindicación de derechos, simple y sencillamente está basada en lo que son todos los instrumentos legales internacionales y por supuesto la misma Constitución de la República, que dice que todos los hombres son iguales en derecho, es decir, todos los hombres y las mujeres son iguales en derecho. Así es, y es bien interesante conocer, y usted lo menciona, cómo en la sociedad está muy arraigado el tema del machismo, si queremos decirlo así, porque generación tras generación se vienen incrementando los índices de violencia en un país como el nuestro. Sabemos que en cuanto a educación poco se ha hecho para venir cambiando esos patrones en generaciones pues, más modernas, pero son iniciativas que se pueden tomar. ¿Qué se puede hacer en contra de ese machismo cultural, llamémoslo así? En este caso vamos a consultarle a Wendy Cruz. Muy buenos días, muchas gracias. Yo creo que un gran problema es que vivimos, ¿verdad?, en una sociedad machista y patriarcal, donde violenta los derechos humanos más del 50% de la población, que somos las mujeres en Honduras. Lamentablemente esa estructura está violentando nuestros derechos y como decimos desde el movimiento feminista, el machismo mata, porque pareciera que resolver o dominar nuestro cuerpo
es a través de la fuerza y, como nosotras decimos, la falta de una atención adecuada a las denuncias de violencia contra las mujeres provoca también asesinato. Es por eso que hacemos mucho énfasis a los entes, ¿verdad?, encargados de los operadores de justicia, que no va a haber paz, no va a haber justicia social, no vamos a tener acceso a la justicia a las mujeres si seguimos con esos grados de impunidad que tenemos en el país. El 96% de los asesinatos de las mujeres se encuentran en impunidad. Aquí tiene grandes responsabilidades los operadores de justicia, como bien lo decía Honorina, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todas las unidades de investigación de la DPI. Nosotras realmente hemos abogado porque se mejore el acceso a la justicia en el país, y ahora, ¿verdad?, que estamos gobernadas por una mujer presidenta, nuestra esperanza es que realmente esa estructura patriarcal del Estado realmente se haga una revolución donde realmente las mujeres podamos tomar decisiones que cambien la vida de la ciudadana común y corriente, porque la ciudadana común y corriente se siente desprotegida, no confía en la policía, no confía en la gente. Yo creo que esa es una cultura que nos ha generado la desconfianza para no denunciar, y otra de las propuestas que hacemos es que debe haber una atención de calidad al momento que las mujeres hacemos las denuncias, porque ahí es el inicio, donde viene el inicio de la violencia. Nosotras hemos registrado que muchas mujeres asesinadas han denunciado, pero sí, como no se las ha atendido, muchas mujeres renuncian a los procesos judiciales porque son engorrosos. Toda esa es parte de la estructura, ¿verdad?, machista y patriarcal, que no nos da el acceso a la justicia. Mediante nos sigan negando el acceso a la justicia, nosotras las mujeres vamos a seguir siendo, ¿verdad?, asesinadas en este país. Es lamentable que no tengamos estructuras que realmente prevengan, que promuevan la cultura de la paz, y deben sobre todo garantizar la vida de las mujeres. Es por eso que yo creo que para nosotras este día es un día de lucha, es un día de propuestas. Hemos trabajado arduamente en propuestas. Algunas compañeras vienen de años luchando, ¿verdad?, con el tema de prevención de la violencia. Ayer entregamos precisamente lo que es una ley integral de la violencia contra las mujeres, donde ha sido un proceso de 8 meses con la institucionalidad, y esperamos que en el Congreso Nacional también prioricen la agenda de las mujeres. El Congreso Nacional tiene una alta deuda sobre los derechos de las mujeres. Tenemos tantas leyes pendientes en el Congreso Nacional, como decimos así popularmente, no miramos humo blanco para los derechos humanos de las mujeres. Y es un tema que debería ser prioridad en esa agenda. Solo quiero yo realmente felicitar a Wendy, porque me siento tan emocionada de escucharla hablar, ¿no? Porque la conozco hace muchísimo tiempo, pero no hace muchísimo tiempo hubiera podido hablar como ahora, y eso es importante para invitar a otras compañeras, porque se puede crecer si queremos, y podemos avanzar para nosotras si queremos. Perdón, Andrea. Sí, no se preocupe. Yo creo que también es importante hablar desde las comunidades, y Carmen es la persona idónea para contarnos cómo funcionan los casos de violencia al interior del país, sobre todo, que sabemos que hay muchísimos, pero que no trascienden, que no llegan a los medios de comunicación, que no llegan a las redes sociales, pero que son muchísimas las mujeres violentadas en las comunidades indígenas, sobre todo. Adelante, Carmen. Bueno, realmente es como lo apunta, y además de todo eso, es que la mujer sufre en silencio, y cuando logra dar un paso al frente para denunciar al agresor, tenemos entonces todo un sistema patriarcal todavía en los entes que deben impartir justicia, que deben atender esa denuncia de la mujer para poderle dar ayuda, y en este caso nos encontramos con que esas mujeres que han tomado fuerza, que han decidido avanzar para denunciar a su agresor, ven frustrado todo ese intento, debido a que minutos después, horas después o el siguiente día, el agresor vuelve aún con más fuerza, porque la aplicación realmente de toda la normativa legal, la aplicación de la justicia en estos casos, pues realmente hay mucho por hacer. Toda la institucionalidad, nosotros sabemos cómo ha estado el país.
Entonces es urgente, las compañeras hacían un abordaje desde el Congreso, desde el Poder Judicial, desde la policía en sus diferentes dependencias que cuenta para poder atender los casos de denuncias, pero también que el caso de denuncias que interponen las mujeres sean vistas con prioridad, sean atendidas con ese mismo ímpetu que atienden las demás o darle prioridad inclusive y hablar de la violencia hacia las mujeres, de igual manera hacia las niñas en estos contextos rurales donde nosotros estamos. Las oficinas municipales de la mujer atienden y no contamos con atención psicológica, tratamos de crearle a las mujeres y a los vecinos y vecinas, porque también muchas veces la mujer puede callar porque el ciclo de la violencia así lo indica, pues quiere en un momento determinado incluso proteger a su agresor, pero si los vecinos y las vecinas están siendo parte de eso, también deben ir y denunciar a ese agresor. Entonces, en estos contextos, la violencia está normalizada. La violencia es parte de la cultura, inclusive nosotras estamos inmersas y de repente lo vemos con mucha naturalidad y eso es grave aún. Entonces, todo ese trabajo que se debe hacer desde las estructuras del gobierno, desde esa secretaría que está dirigiendo una patepluma, una gran mujer con una lucha increíble también, la compañera Doris, y conozco también esa labor que realizan las mujeres como Norina, con la que he compartido, y que también las alcaldesas debemos entrar en estos procesos que nos permitan identificar y empoderarnos y apropiarnos, como bien lo decía Honorina con la compañera también Wendy, que está ahí. De igual manera, las alcaldesas llegamos y ni siquiera en nuestro lenguaje nos acostumbramos a decir nosotras. Es importante entonces que sigamos en los diferentes procesos. Desde las oficinas municipales de la mujer, estas compañeras hacen una labor extraordinaria y muchas veces las dos se van a interponer una denuncia y reciben frases de esos funcionarios que deben impartir la justicia, frases que realmente incomodan, como, bueno, y la voy a atender, pero usted mañana va a estar otra vez con su marido, mañana usted va a estar otra vez con su esposo. Y entonces, ¿para qué le voy a atender la denuncia? Mejor estése quedita y va, las mujeres para eso son. Eso no debe seguir sucediendo en nuestros contextos rurales. Y no es que los contextos urbanizados no lo vivan, pero aquí es más fuerte, los índices son mucho más elevados y podemos decir que tenemos experiencias muchas veces que casi casa a casa, de 20 casas que usted recorre, hay una mujer violentada, hay una niña violentada. Y bueno, duele decirlo, pero también Santa Bárbara repunta en este mes con muertes de niñas y bueno, los asesinatos, las muertes de mujeres, los femicidios también son fuertes. Entonces tenemos desde los gobiernos locales una enorme tarea, pero no podemos los gobiernos locales y las alcaldesas, que solo somos 16 en el país, de 298 gobiernos locales, solo 16 están dirigidos por mujeres. Necesitamos todo el apoyo, todo el acompañamiento, todo el fortalecimiento que pueden brindarnos y que ya lo está haciendo desde CEMujer, desde la cooperación con un trabajo arduo, desde Naciones Unidas, desde el proyecto, desde el programa ONU Mujeres, también estamos teniendo esos espacios. Entonces, desde estos contextos rurales, la violencia desafortunadamente se ve como algo ya parte de la vida de las mujeres. Es importante y es urgente incluso que estos pueblos inicien una caminata para hacernos sentir, para hacernos escuchar. Pues eso parece insignificante para algunos, pero para nosotras es valioso. Lograr sacar 700 mujeres en un pueblo como San Nicolás a una manifestación, hacernos escuchar, hacernos sentir, aportar pancartas, es un proceso que traemos ya de varios años de trabajo con grupos de mujeres que en su momento también sabemos
que han sido mujeres violentadas desde su hogar, desde su familia, desde su contexto. Y qué decirlo en estos pueblos cuando las mujeres participamos en política, también vivimos a diario esa violencia política hacia nosotras. Por eso es que no debe quedarse nadie callado, principalmente las organizaciones, principalmente las entidades de gobierno. Necesitamos desde cada una de esas dependencias elevar la voz, exigir ese alto hacia las diferentes manifestaciones de violencia hacia mujeres y niñas. Entonces, ese rol que desempeñamos los gobiernos locales en el país también es fundamental porque nosotros rectoramos las políticas públicas locales. Ya lo mencionaba la compañera Honorina, en el país hay un sinnúmero de leyes que fueron aprobadas justamente para garantizar esos derechos que tenemos las mujeres. Desde los gobiernos locales hay políticas públicas locales. ¿Cuánto estamos hablando de esas políticas públicas locales? Sin embargo, sin el financiamiento, sin el apoyo económico, no hay garantía del cumplimiento de políticas públicas locales que aseguren ese acceso a las mujeres en condiciones igualitarias, que permitan entonces reducir esas brechas de desigualdad históricas entre hombres y mujeres. Entonces es un problema estructural en el país, ya lo abordaba la compañera secretaria, ya lo abordaba, es un tema estructural, normalizada la violencia obstétrica en el país y lo vemos tan normal, incluso las enfermeras, las médicos, las mujeres que vamos a parir. Entonces hemos normalizado la violencia, es imperativo, es urgente. Ya no hay más tiempo para poder seguir diciendo que vamos a ir postergando ese hacernos sentir, ese escucharnos, ese alzar la voz, ese grito de esa exigencia de la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. Y es que el problema de este tema es que entre más tiempo se deja pasar, más vidas se pierden y de esto depende la vida de muchas mujeres en el país. Es interesante cómo todas coinciden en la importancia de que se creen o nuevas leyes o que se cumplan las que ya existen, porque ya existe un código penal, ya existen sanciones, ya existen formas de judicializar a quienes violentan los derechos de la mujer, pero todas hablan de impunidad. A través de esta ley integral se estaría trabajando el tema de la impunidad para que más mujeres confíen en el sistema judicial hondureño, en que si ponen una denuncia va a ser atendida y no solamente va a quedar en un papel, en el olvido, porque son condiciones que nosotros también como medios de comunicación dábamos a conocer. Para darles un ejemplo breve, esta semana hacían la denuncia 3 mujeres en contra de una misma persona que les había violado en una colonia aquí al sur de la capital y la persona no había sido detenida. Y entonces, ¿qué están esperando? ¿Que mate alguna? ¿O que pase a más? Entonces es una situación compleja el tema de la impunidad y cómo se mantienen tan altos estos índices. Prácticamente una persona mata a una mujer y no pasa nada en el país, licenciada. Bueno, definitivamente tenemos que hacer un abordaje integral de toda esta problemática. Sabemos que la violencia y la respuesta definitiva a un problema estructural de la violencia pasa por 3 poderes del Estado en nuestro país. 3 poderes del Estado que deben articular perfectamente sus acciones, tanto las acciones estratégicas como las acciones técnicas y las operativas, transversalizadas por esa principal columna nutriente que se llama robustecer presupuestos, porque no podemos seguir en la óptica de crear leyes y crear leyes, más leyes, sin presupuesto. Tenemos en este momento una oportunidad histórica. 200 años pasaron, querida Andrea y compañeras, y al pueblo hondureño que nos ve, 200 años pasaron para que una mujer llegara a la presidencia de la República en este país. Es nuestra oportunidad
histórica, como ya lo decía aquí la compañera Wendy. Ella, a los 70 días de gobierno, tomó la decisión de crear la Secretaría de la Mujer. Esta había sido una petición de más de 20 años de las organizaciones de mujeres y feministas y ningún gobierno la había escuchado. Ella también, haciendo una mirada correcta de por dónde empezar a trabajar y en la clara y meridiana, diría yo, línea de ir tras resolver problemas estructurales, desempolva el protocolo facultativo de la CEDAW en una acción segunda. Al desempolvar ese protocolo, nos está llevando a toda la sociedad a reflexionar por qué hemos suscrito una convención desde 1981 y no hemos podido ratificar el protocolo. Si una ley se crea, tiene que existir un reglamento para aplicarla. Si hemos suscrito la convención, el protocolo se convierte como exactamente el reglamento de esa convención. Entonces estamos prácticamente huérfanas respecto de esta convención. Y cuando traigo esto, y dije al inicio, 3 poderes del Estado, el país no es una isla. El cumplimiento de la normativa jurídica nacional está adscrita a una normativa jurídica internacional. Y la correlación en el cumplimiento de esa normativa, Andrea, pasa por una coherencia en el cumplimiento de las leyes internas. Yo traje aquí la ley contra la violencia doméstica. Esta ley data de 1997 y pasó por reformas en el 2006. Y revise usted todos los observatorios por cuánto van ya las cifras de las denuncias por violencias domésticas. Son increíbles las denuncias, el número es ascendente cada vez más. Después de la pandemia se incrementó y todo eso sigue en la impunidad. Todas las denuncias. El Ministerio Público, y ayer lo dije en el Congreso, en los bajos del Congreso, tenemos un poder judicial, y lo vuelvo a repetir con absoluta responsabilidad, ciego, sordo y mudo. Porque no hay operadores, no hay operadores de justicia que estén respondiendo a esta temática. Y ese es uno de los principales problemas, que a pesar de que las mujeres cada vez se atreven más a denunciar a su agresor, pues no termina en nada la denuncia, Honorina. Sí, lo que pasa es que es un conjunto de cosas, porque, por ejemplo, las mujeres agarran en un momento X un poco de fuerza para interponer denuncias, ya sea por teléfono, ya sea personal, presencial, pero producto de cómo se mueve toda la operatividad de tanto de la policía como Ministerio Público y Poder Judicial, provoca también que las mujeres se van dejando los casos. ¿Por qué dejan los casos? Bueno, primero, también solo cada una sabe y siente lo que pasaría si hace tal o cual cosa. Entonces, desde el miedo, la intimidación que puede tener, más el tiempo que requieren estos procesos, es decir, toda esa ruta crítica que tienen que seguir para lograr llegar tal vez a una audiencia. Y ojo, cuando llegan a una audiencia, no precisamente todas son a favor de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Me citan una audiencia para dentro de 2, 3 meses o 6 meses. En el caso de que fueron a citar a la persona para hacer la audiencia, todo en ese tiempo, como digo, ya me intimidó, ya me amenazó, claro, ya o me convenció, porque la verdad es que las mujeres vivimos 2, 3, 4, 5, 30 años cada vez perdonando y creyendo en que van a cambiar. Ahí donde se hablaba del círculo de la violencia. Ojo,
Las mujeres no podemos salir de esas situaciones si no es con ayuda de alguna manera. Y por eso es importante, por ejemplo, hablar de que no solo necesitamos a estos tres, o que en estos tres entes de justicia o de operadores de justicia, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, debiera haber apoyo emocional a las mujeres para apoyarlas a sostener esas denuncias, pero por otro lado también los aspectos relacionados a la parte económica, porque la mayoría de mujeres por dependencia económica también se quedan viviendo y aguantando la violencia. Y otra porque se vuelven costumbres, y lo digo por experiencia de vida. Una se acostumbra, pero es importante por eso decir, cuando decían las vecinas, dijo Carmencita, las personas alrededor, la violencia contra las mujeres hace años es declarada un problema de salud pública. La violencia contra las mujeres es un delito de orden público. La violencia contra las mujeres mata. Es decir, y la ley también dice que toda persona puede denunciar la violencia contra las mujeres, no solo la persona afectada. Claro, cuando recibimos comentarios, por ejemplo, de operadores de justicia, ya sea de policía o sobre todo la policía, les dice a las mujeres, sí, pero es que usted ya va a volver con él otra vez, o es que a usted le gusta, hasta ese tipo de situaciones. Entonces, las mujeres tienen que enfrentar, aparte de toda la violencia que tienen que recibir, tienen que lidiar y tienen que vivir con el tratamiento que se hace en los diferentes espacios. Entonces, no es posible que sigamos así de esa manera. Por ejemplo, hablan de cifras y ahora mismo en el programa y la ministra nos mencionaba algunos, y yo diría, bueno, entre Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, 911, ¿será que tenemos 200,000 al año? En realidad, y esas son las que tuvieron acceso a poder hacerlo, porque, y eso multipliquémoslo por 5 o por 10, porque yo me atrevo a decir que la mayoría de las mujeres somos objeto de violencia en los diferentes espacios, porque ese es otro punto. En los lugares donde las mujeres debiéramos sentirnos más seguras, que es la casa, es donde nos matan. La casa, que es el espacio donde debiéramos sentirnos más seguras, es donde nos agreden. Entonces, las mujeres vamos a la iglesia, también hay agresiones en la iglesia, porque ahí, perdón con todo respeto, pero son espacios donde se promueve la sumisión, donde se promueve el perdón. Y ojo, no decimos que no exista el perdón, pero estamos hablando de qué tipo de casos, cuando tiene que ver también cuando puedo perder la vida, hasta por eso. Y el riesgo. Entonces, yo sí quisiera cerrar esta partecita diciendo que por eso vivimos exigiendo presupuesto. Ahorita está en el Congreso Nacional y etiquetado presupuesto en ese Presupuesto General de la República 2023. Les digo, solamente hay lo que está destinado a Ciudad Mujer, lo que está para la Secretaría de la Mujer, pero las diferentes instituciones no tienen etiquetado recursos de formas específicas para cumplimiento del plan de igualdad y justicia de género. Honorina ha llegado a un punto clave, yo creo, en este foro, la entrevista de esta mañana, mencionando que la mayoría de las mujeres viven con su agresor. ¿Se incluiría o se debería incluir dentro de esta ley integral de violencia el manejo de casas refugio, de que se multipliquen, que haya más casas refugio para las mujeres que han sido violentadas, para que puedan pasar un periodo de tiempo en este lugar, que sean asistidas no solamente psicológicamente, sino que también de manera física por médicos, porque sabemos que también es otra de las realidades de las mujeres que sufren violencia? Wendy, ¿qué podemos decir con respecto a las casas refugio? Bueno, yo creo que la casa de refugio es una acción afirmativa, pero no es la solución, porque no es posible que a las que nos agreden nos encierran y los agresores quedan libres, ¿verdad? Para mí deberían de estar presos los que realmente nos agreden y no a nosotras las mujeres que nos encierran y nos condenan a vivir con miedo. Esa es una realidad muy dura y es por eso que en el marco de la nueva propuesta
de la ley integral se proponen varias acciones que deben de ser de una forma más integral. Debemos de trabajar con todos los poderes del Estado una estrategia nacional de erradicación de la violencia contra las mujeres, porque necesitamos que se comprometa el Poder Ejecutivo, que lo tenemos, ¿verdad?, con mucho compromiso, pero no miramos lo mismo del Poder Judicial, no miramos lo mismo de un Ministerio Público, miramos con mucha parsimonia en el Congreso Nacional que se detienen las aprobaciones de la ley, como el protocolo facultativo de la CEDAW, que es una deuda histórica con las mujeres hondureñas, más de 30 años luchando, ¿verdad?, por el protocolo facultativo. Ante eso yo creo que la nueva ley integral que se va a someter al Congreso Nacional está presentando varias alternativas de reparar el daño que se le hacen a las mujeres y que se le hacen a sus hijos e hijas también. Nosotras necesitamos tener, como decir, una respuesta integral, porque las casas refugio sí han salvado vida de muchas mujeres, han jugado un papel fundamental, y el Estado tiene que asumir también ese papel de resguardar la vida de las mujeres, pero más de las casas refugio necesitamos una respuesta integral, porque no es posible que solas nosotras las mujeres somos las que nos encierran. Pero entonces, ¿qué significa? Que los órganos encargados de impartir justicia necesitan hacer su trabajo para que no exista más la impunidad. Por ejemplo, aquí tenemos datos, 100,000 llamadas en la línea de emergencia sobre el tema de violencia contra las mujeres. Por eso insistimos, necesitamos abordar el tema, esta problemática desde una arista muy integral, desde la prevención, desde la sanción, porque no es posible que nosotras seamos las encerradas, las que nos tenemos que salir de nuestras casas por miedo o por salvar nuestra vida, pero necesitamos una respuesta. Yo me quería referir mucho al papel que juegan los alcaldes en los territorios. Nosotras hacemos trabajo en los territorios y es lamentable que tenemos que estar peleando el 5% con los alcaldes para las acciones para las mujeres. Y realmente yo creo que si hubiera un trabajo más de justicia, porque se trata de justicia, hacia las mujeres en los territorios y que jugaran los alcaldes realmente un papel fundamental del tema de prevención de la violencia, yo creo que otro gallo nos cantaría a las mujeres, como dijéramos popularmente. ¿De cuánto, Wendy, es más o menos ese 5%? Ese ¿Cuánto 5% estamos hablando en cifras? Depende del presupuesto que tiene cada alcaldía, ¿verdad? Recordemos que tienen varias categorías y en base a eso reciben presupuesto. Pero hasta ese 5% es insuficiente, pero lo tenemos que andar peleando y yo creo que los alcaldes pueden jugar un papel fundamental. Y en esta estrategia de que estamos exigiendo que se construya con todo, debería ser una participación activa de las autoridades locales, porque ellos están en los territorios, pueden hacer acciones con la Policía Nacional, pueden hacer acciones con los juzgados. Nosotros lo mencionamos porque hemos hecho ejercicios, por ejemplo, en el Triunfo Choluteca, y hemos hecho acciones donde realmente los juzgados, realmente las compañeras han hecho procesos con los juzgados, sensibilizando que no se debe negociar el tema de violencia en los juzgados. Eso es una de las quejas permanentes que tenemos las mujeres, porque ¿cómo es posible que sigan negociando la vida de las mujeres? Porque cuando negocian las conciliaciones en los juzgados, mandan a las mujeres con el agresor y es ahí donde venimos teniendo las consecuencias de asesinatos. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar con Carmen de este tema de los presupuestos de las municipalidades y cómo utilizarlos también en contra de la violencia que precisamente sufren las mujeres en el país. Vamos a la pausa y regresamos con más del Foro La Entrevista esta mañana. Continuamos en el Foro La Entrevista esta mañana de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Honduras también, con este problema que se vive a diario. Vamos a continuar. Estábamos en el segmento pasado hablando de cómo funcionan los fondos en las municipalidades para violencia contra la mujer y quiero darle la oportunidad a la licenciada Carmen Alicia Paz, alcaldesa de San Nicolás Santa Bárbara, para que nos cuente un poco de su experiencia y cómo está la situación también en esos municipios del occidente del país que sabemos que son violentos.
Bien, así es. Realmente hacía una pregunta. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía de San Nicolás, que es una municipalidad categoría C, el 5% representa un valor aproximado de 800.000 empiras. Con eso hay 5 ejes en los que nosotras debemos pues invertir ese 5%. Uno de ellos es educación, también es el tema de todo el trabajo, como bien lo apuntaba la compañera Wendy, de poder hacer acciones que contribuyan a la eliminación de la violencia hacia las mujeres, el tema de poder generar esos espacios de formación constante, permanente en derechos humanos y otros temas también de poder asignar esa parte de ese 5% en acciones que conlleven a todo el rescate de un sinnúmero de situaciones, entre ellos eliminar todos los tipos de violencia y también fortalecer y capacitar no solo a las mujeres, sino que a la sociedad en torno a los derechos humanos, que son derechos pues que los tenemos y que son innegociables, pero también de ese 5% se apoya a mujeres para estudio. De ese 5% se apoyan iniciativas de emprendimiento que tengan también estas mujeres. Cuando venimos a desglosar el 5%, realmente va quedando entre 6 ejes ese 5%, tiene un poco más de 100.000 empiras en cada uno. Sirve, la otra cosa que les mencionaba a algunas compañeras la vez pasada es que nosotras nos estamos relegando a ver un 5%, pero realmente han usado la palabra transversalizar. En el caso nuestro como alcaldesa, tenemos transversalizado, hablamos de proyectos de vivienda, obviamente las que están más beneficiadas participando del proceso son mujeres. Dentro de estas mujeres también hay un trabajo con madres solteras, donde haya una mujer que ahí también tengan un pariente con discapacidad, una mujer en estado de embarazo, hay una serie de situaciones que también siempre estamos como revisando. Si vamos a hablar del componente producción, de igual manera el gobierno local tiene su presupuesto para poder apoyar. Actualmente trabajamos en un proyecto con 400 mujeres en una faceta también de poder acompañar y apoyar procesos productivos porque tenemos en el municipio. Pero en materia de salud, por ejemplo, este gobierno local, hasta este momento implementamos un programa municipal de salud 100% manejado por la alcaldía con fondos municipales y que solo este año el gobierno local deja 3.8 millones de nuestro presupuesto en materia de salud, algo bastante fuerte para manejar 13 millones en el año. Entonces, nosotros podemos decir que de esa inversión que hacemos en salud, se crean las condiciones y estamos muy pendientes y hay una línea de trabajo con todo este equipo de salud que tenemos de la atención a las mujeres, mujeres embarazadas, mujeres que deben tener sus exámenes oportunos, mujeres que deben tomar sus tratamientos, campañas de citología, mamografía, etcétera. Entonces, nosotras no podemos decir que el gobierno local de San Nicolás invierte un 5% en mujeres. Nosotros podemos decir con toda la garantía que en este momento el gobierno local está asignándole única y exclusivamente para hablar del tema mujer más del 30% de lo que nosotros manejamos. Pero comparto lo que dice la compañera Wendy. Y es que también hay compañeras que están luchando desde sus territorios, OMM que están luchando desde sus territorios para estar exigiendo que se garantice la ejecución de ese 5%. Sin embargo, también podemos decirlo porque son situaciones que las estamos viviendo, que los gobiernos locales no solo estamos invirtiendo el 5%. Las mujeres no podemos seguir como con una cifra, 5% acá. Más bien debemos exigir que en esas nuevas disposiciones del presupuesto general de la República, el enfoque de género sea transversal. O sea, que toda acción que un gobierno local desarrolle debe estar reflejado esa participación en condiciones igualitarias
que tenemos nosotras el derecho de hacer. Sin embargo, también para criterio de otras compañeras, cuando hablamos de transversalizar género, estamos como diluyendo, estamos como dejando muy suelto. Entonces hay que normarlo. Y es justamente las situaciones que ustedes ya lo abordaban. Nosotros como gobiernos locales rendimos cuentas y mandamos nuestros informes trimestralmente. Allí debe obligatoriamente, porque es ley, una alcaldía reflejar la inversión del 5%. Entonces, si no se hace, hay una observación. No se ha ejecutado lo relacionado al 5% en ese porcentaje que tocaba en este primer trimestre. Entonces, hay que llevarlo a corporación y desde ese momento sabemos que si contravenimos una disposición legal, entonces estamos cometiendo abuso de autoridad en el ejercicio de nuestras funciones. Por lo tanto, los alcaldes y alcaldesas sabemos que estamos en un problema también, no solo social, pues, porque las mujeres, por ejemplo, en San Nicolás casi somos el 51%. Pues jugamos un papel muy importante y a nivel nacional somos más hombres que mujeres. Entonces tenemos un compromiso también social, un compromiso moral, una deuda histórica. Sin embargo, mucho hay que seguir haciendo en sensibilizar actores claves en los gobiernos locales. Yo debo decirlo a la compañera Wendy que lo mencionaba en este sentido. Por ejemplo, este gobierno local hace acciones, pero nosotros no tenemos una línea de acción directa, por ejemplo, contra los representantes del Poder Judicial. Entonces hay un secretario y hay un juez que habrá que seguirle una línea de investigación de parte de los entes competentes, cómo están atendiendo esa denuncia. Particularmente tengo conocimiento, pero conocimiento que me los transmiten y me los trasladan muchas compañeras que van a interponer sus denuncias. Hemos acudido con representación de derechos humanos para servir ahí un poco de mediadores, pero también a ejercer un poquito de presión desde nuestros cargos como alcaldesa. Pero ¿qué tanto podemos ordenarle nosotros, por ejemplo, a un oficial de policía asignado al municipio? Entonces creo que todas coincidimos en que como es un tema estructural en el país, es un tema de coordinación, es un tema de correlación, es un tema de que cada uno de los actores ejerza ese mandato que le da la ley. Entonces nosotros como gobiernos locales, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos relaciones de coordinación, invitamos para incorporar a estos actores a las reuniones para organizarnos, para hacer la labor, y nos encontramos con que algunas veces ni siquiera acuden. ¿Qué hago entonces como alcaldesa? Si estoy teniendo el compromiso, la voluntad política, estoy tomando mi rol con la seriedad que debo tomarlo, pero no tengo esa respuesta, esa reciprocidad de los otros actores que tienen una responsabilidad y una labor que realizar desde esos espacios. Entonces, los alcaldes hay más de 155, 157 nuevos alcaldes y alcaldesas. Desde SEMujer se han empezado a hacer acciones y hay que seguirlas haciendo, porque aún los que ya estamos, necesitamos prepararnos y capacitarnos constantemente, no se diga a esos nuevos actores en el territorio. No pasamos por una escuela o una universidad para aprender a ser alcaldes y alcaldesas. Entonces toca, como quien dice, a prueba y error ir aprendiendo. Por eso es valioso que sigamos coordinando esfuerzos. Lo más valioso creo que puede tener un gobierno local, un alcalde con su corporación, una alcaldesa con sus corporaciones, abrir los espacios, poder estructurar y generar cualquier alianza estratégica que permita avanzar en temas sensibles. Tremenda responsabilidad. Si el país, con su Secretaría de Estado, con el presupuesto de la República que tiene, tenemos una deuda histórica en estos temas, ¿qué tanto podemos hacer desde los gobiernos locales? Entonces, debemos ser claros que sí podemos hacer los alcaldes y alcaldesas y qué cosas no dependen tanto de nosotras. Entonces, aquí hay que seguir aunando esfuerzos, aquí hay que seguir abriendo los espacios, aquí hay que seguir organizando. San Nicolás, a través de su cabildo abierto, elige una red de mujeres que han ido tirando todas las líneas.
en primera ocasión en el marco de los 16 días de activismo que salimos a las calles. En otros años lo hemos hecho con foros, lo hemos hecho ahí con menos participación. Entonces, cuando vimos esa manifestación de mujeres y hombres, no tanto, pero también salen, porque estamos cometiendo errores en los gobiernos locales. La OMM está convocando mujeres para temas de la ruta a seguir hacia la denuncia, para el tema de violencia hacia la mujer, la violencia en las diferentes manifestaciones. Sin embargo, ya lo decía Wendy cuando hablaron de las casas de refugio, si las agredidas somos nosotras, si nosotras entonces debemos también desde los gobiernos locales procurar que esos presupuestos también vayan encaminados para sensibilizar hombres. Entonces esa es la otra situación que nosotros debemos ir aprendiendo en el camino. Este gobierno local a partir del otro año, si hay 100 espacios para capacitar, debe haber una buena representación de hombres porque necesitamos avanzar. Hemos avanzado, parece insignificante tal vez en otro ambiente que no sea ese ambiente rural tan extremo, y mencionaban el machismo también, muy arraigado, pero en esa reunión que tuvimos anteayer y que nos manifestamos y que caminamos, ver hombres caminando, acompañando a las mujeres, eso también significa que hay un trabajo que se está haciendo. Y más allá, cuando vimos hombres sirviendo también la comida. En otro ambiente eso es normal, pero en los ambientes de nuestros municipios, de esta parte del occidente, no es tan fácil lograrlo. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer desde nuestros patrones formativos en nuestra casa, a nuestras hijas, a nuestros hijos. Las mujeres no podemos seguirle diciendo a la hija que le recoge el plato a su hermanito, que le vaya a tender la cama, que le vaya a servir la comida. Entonces es una situación de mucho trabajo, de capacitación, de educación, de oportunidades que hay que crearlas, y ya lo mencionaba creo que Norina, la independencia de la mujer económica es fundamental para dar pasos agigantados también. Creo que todas en un momento determinado hemos sufrido algún tipo de violencia, y nosotros mencionaban las iglesias con un papel que puedan jugar, puede ser positivo y puede ser no tan bueno. Y aquí nosotros tuvimos 5 o 6 días antes del proceso de elecciones generales, un denominado profeta que públicamente decía, yo no fui al evento religioso que tenían, y públicamente se atrevió a decir que Carmen Paz no estaba reconciliada con Dios y que Carmen Paz iba a perder las elecciones porque Dios así lo quería. Sufrir violencia política de parte de un enviado de Dios realmente es algo que sorprende también, porque hay charlatanes y hay farsantes. Pero ese tema nosotros lo vivimos porque es un tema sensible también cuando hablamos del tema religioso. Y yo tengo los videos y yo dije en un momento determinado, debo hacer algo por mí en primer lugar, pero también por otras mujeres que sufren este tipo de agresiones. Y fue imposible saber el nombre de aquel tipo, fue imposible saber dónde vivía, y los juzgados dijeron, si no tiene la dirección y el nombre correcto, no podemos iniciar con este tema de querella, porque había que hacerlo. O sea, laceró fuertemente mi dignidad como mujer política, y me expuso ante una acusación seria en el tema de religiosidad. Entonces, lo vivimos. Y ahí se ve, Carmen, ahí se ve cómo hay violencia contra las mujeres en todos los niveles. Voy a aprovechar este momento para hacer la última pausa comercial y voy a regresar para darles tiempo a cada una para sus conclusiones del tema. Bien, el tema de violencia contra la mujer continúa en agenda pública y va a continuar, ojalá, pero con medidas que se tomen para evitar más muertes, sobre todo porque en Honduras las formas de violencia no se limitan a discriminación en puestos de trabajo, sino a la muerte, y es de lo que hemos hablado durante este foro. Quiero darle la oportunidad a la licenciada Doris
de darnos también un marco de cómo están las condiciones en la institución donde trabaja la Secretaría de Asuntos de la Mujer. Excelente. Bueno, quiero felicitar ese enfoque territorial que nos ha hecho la alcaldesa de Santa Bárbara con un tiempo extraordinario que ha tenido para podernos externar lo que ella está planteando y lo que ella está realizando y la necesidad de seguir trabajando desde los territorios. Para la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, las 298 municipalidades son parte de nuestro Plan Nacional de Igualdad y Justicia de Género. No vamos a implementar esta política si no la bañamos hasta el territorio municipal, pasando por ese 52% que obviamente en todos los municipios se refleja. Quiero decir y aprovechar estos minutos pocos que nos quedan, porque definitivamente juntas, hoy, lanzando esta campaña, juntas vamos a lograr la aprobación de esta ley integral. Esta ley nos fue entregada, Andrea y compañeras, a la Secretaría de la Mujer el día de ayer, anteayer. Hemos estado revisando la parte final para poderla trasladar junto con la Secretaría de la Presidencia a la señora Presidenta de la República. Pero antes hemos hecho una consideración presupuestaria, porque también a la Presidenta hay que llevarle información y hay que llevarle completo el abordaje. Este es el referente del costeo que va a tener la ley, porque como decíamos acá, es la primera experiencia en el país que existe de una ley integral para prevenir y combatir la violencia que sufrimos las mujeres. Yo quiero decir, Andrea, que en medio de toda esta temática, que no la agotamos hoy, porque es una temática increíblemente amplia, no hemos hablado de derechos sexuales reproductivos, no hemos hablado de educación, no hemos hablado de salud, no hemos hablado del empoderamiento económico con todas las vicisitudes que este tema tiene. Por ejemplo, el mercado laboral con sus totales desigualdades profundizadas al más alto nivel, menos mujeres participando en el mercado laboral, menos mujeres con menos salarios o con salarios más desiguales para ellas que para los hombres, mujeres en el mercado laboral también con menos cargos de dirección y de acceso a toma de decisiones. Lo vamos a seguir diciendo porque esa es una constante que está ocurriendo en el país. Pero sí quiero llamar la atención sobre la violencia política. La violencia política, la misoginia, está instalada en este país y no se dejó esperar mucho tiempo, fíjate. Llegó la presidenta y tuvo que ser mujer para que la violencia ahora mismo se desatara como la tenemos. No queremos que el país entero crea que las mujeres vamos a permitir que esta violencia contra nuestra presidenta siga creciendo. No lo vamos a permitir. ¿Saben por qué? Porque si la hemos elegido democráticamente, solidariamente, tiene que gobernar. Y tiene que gobernar con el apoyo de todas nosotras. Wendy, Honorina, Andrea, Carmencita, tiene que gobernar con el apoyo de todas nosotras. La violencia política pasa por lo que decía ella, Andrea, solo 16 alcaldesas electas en este país. Las mismas mujeres eligiendo hombres, por favor. O sea, batimos récord eligiendo a la presidenta, pero bajamos la cifra eligiendo alcaldesa. Y sí necesitamos estar representadas en todos los niveles de gobierno, central, departamental y municipal. Brevemente, licenciada, ¿cuál es su opinión respecto a la promesa de campaña de la presidenta con respecto a la PAE y el tema de violencia sexual? Rápidamente. Mire, como la conozco, sé que es una mujer íntegra, sé que es una mujer que no miente, sé que es una mujer de palabra, sé que es una mujer que cumple. Xiomara cumple. Eso Entonces, digo. ¿cree que se va a aprobar? Se cumple, porque se cumple. Lo que ella ha prometido lo cumple. Bien, ¿y su Sí. posición respecto a la Mi PAE? posición respecto a los derechos sexuales y reproductivos es la siguiente.
tenemos que velar porque toda la ciudadanía gocemos del derecho a la salud integral. En este caso de las PAE, fíjese usted, somos el segundo país con el más alto porcentaje de embarazos en adolescentes. Nos importa la vida de las niñas. La PAE no es abortiva, científicamente demostrado, no es abortiva. Velemos por los proyectos de vida de nuestras niñas. En Intibucá, en Lempira, en Santa Bárbara, en Olancho, en Choluteca, en El Paraíso, en cualesquiera de los departamentos, municipios de nuestro territorio nacional, debe importarnos la salud de nuestras niñas. No más niñas embarazadas precozmente. Es una irresponsabilidad. Y sabes, Andrea, ¿quiénes las embarazan? El propio padre, o el primo, o el hermano. Ahí vienen otros problemas derivados, ¿verdad? Y ya lo decíamos aquí, el incesto. Por favor, ¿cómo es posible que estemos hablando a este nivel de estas violaciones a los derechos de las niñas de este país? Por eso es que merecemos un abordaje diferenciado. Por eso es que merecemos reducir las brechas de desigualdades profundas que existen entre hombres y mujeres. Por eso es que juntas esta campaña contra la violencia hacia las mujeres la vamos a seguir impulsando, no solamente el 25 de noviembre, no solamente los 16 días de activismo, la vamos a impulsar siempre. Y felicitamos a Raúl Valladares, te felicitamos a ti. Póngannos en agenda semanal, porque este tema, y por favor, porque este tema no se termina en hora y media, Andrea. Es un tema que queda con muchas aristas abiertas y sabemos que estamos en un gobierno abierto, en un gobierno que nos da esta brillante oportunidad, porque las compañeras del movimiento de mujeres en el pasado reciente no podían ni siquiera ver a sus autoridades, no podían reunirse ni conversar con ellas. Y ahora, mire, estamos juntas aquí en la misma mesa, juntas aquí en el mismo set, y queremos sentirnos cómplices en esta lucha, queremos sentirnos hermanadas en esta lucha, porque si no es así, no lo vamos a lograr. Gracias, yo licenciada. pienso que sí lo tenemos que lograr. Bien, Gracias. vamos a darle la palabra a Wendy y luego Norina para ya concluir el foro. Bueno, yo solo quería concluir y agradecer siempre por este espacio. Hay que recordar que urge elaborar una estrategia nacional para erradicar la muerte de mujeres y femicidios en Honduras. Quiero, verdad, que ese plan contenga lo que es la prevención, verdad, y la reparación que las mujeres necesitan, sus familias lo necesitan. Muchas lloran, verdad, a sus seres queridas que han perdido. Por otra parte, verdad, es urgente que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tenga una agenda sobre los derechos humanos de la mujer y que no siempre seamos en la cola, ¿verdad? Nuestra agenda, nuestras leyes tienen una deuda al Congreso Nacional. Hay cantidad de leyes pendientes de sancionar en el Congreso, como es el protocolo de la CEDAW. Y para terminar, ¿verdad?, al Poder Judicial, al Ministerio Público, necesitamos ampliar realmente las unidades de investigación de muerte violenta contra mujeres para que realmente se castigue a quienes asesinan a las mujeres. Y nosotras, desde el movimiento de mujeres y feministas, seguiremos firmes y no vamos a callar ninguna muerte de mujeres. Para nosotras, cada una de la vida de las mujeres es valiosa. Así que todas y todas tenemos que estar unidas y ojalá que esta sociedad realmente despierte y que no hagamos costumbre, que no normalicemos el asesinato de ninguna mujer y de ningún ser querido, ni un ser humano en este país. Muchas gracias. Gracias a usted. Norina Rodríguez. Gracias. Siempre en la línea de prevención en contra de la violencia a las mujeres, siempre en la contribución a la no violencia contra las mujeres en el país. También el Foro de Mujeres Políticas, por ejemplo, ha presentado al Congreso Nacional por medio de la Comisión de Género unas propuestas para que en el presupuesto general de la República, en vez de 5% a las municipalidades, sea 15%, que no estamos, ese 15% no sería suficiente
para atender toda la problemática de violencia en contra de las mujeres, pero esperamos que sea por lo menos una contribución. También en ese sentido, con el apoyo de ONU Mujeres y en coordinación con la MON, el foro ha realizado un diplomado en gestión municipal con enfoque de género, de la cual, por ejemplo, Carmencita es parte de eso, también son parte de las contribuciones, y seguimos en ese proceso luchando contra la violencia política hacia las mujeres, porque no existe como figura legal la violencia política, y por eso hay una propuesta de ley especial en contra de la violencia política. También hicimos una propuesta de que la ley integral contra las violencias hacia las mujeres incluya un capítulo que tiene que ver con violencia política, es decir, lo que es, pero también las sanciones, como decía Wendy, porque eso es importante. Y también existe una propuesta desde el Consejo Nacional Electoral para incorporar un capítulo en la ley electoral sobre violencia política hacia las mujeres. Invitar a la población hondureña a no ser cómplice de la violencia contra las mujeres, a no normalizar la violencia contra las mujeres y, por supuesto, presupuestos que sean incluyentes de la aplicación de la Política Nacional de la Mujer por medio de su plan operativo de trabajo en cada una de las instituciones, porque todavía pueden, y pueden en la reasignación de presupuestos también hacer eso. A las mujeres decirles, no están solas, hay autoridades que tienen la responsabilidad por su seguridad y por la vida, pero también hay organizaciones de mujeres que están en la disposición de apoyar. Es difícil, no es fácil, pero sí invitarlas a que no callemos la violencia contra nosotras. Muchísimas gracias, Andrea, don Raúl, y por supuesto a todos los televidentes y a las familias, por supuesto, de las mujeres a las que les quitaron la vida, nuestra solidaridad. Sin duda, yo quisiera agradecer de nuevo a las compañeras Honorina, a Wendy, a Carmencita y a ustedes por este espacio, invitarles para que nos acompañen en esta campaña. Como bien decían las compañeras, aquí las agendas de los 3 poderes del Estado tienen que ponernos en primera línea, y creemos que la deuda pendiente es demasiado grande. Esperamos ponernos a tono en los próximos 3 años para poder alcanzar a suplir esa mora histórica, ¿verdad?, que hay con las mujeres y con sus derechos en este país. Vamos por la igualdad y por la justicia de género. Gracias. Y es que hay mucho trabajo que hacer. Yo quiero agradecerles a ustedes también, a la licenciada Carmen Alicia Paz, a la licenciada Doris García, Honorina Rodríguez y también a Wendy Cruz por acompañarnos esta mañana. Ese es un tema que también compete a los medios de comunicación, y el llamado es a no revictimizar cuando ya la impunidad está garantizada para una persona o para una familia. Hay que ver esto desde el lado humano, ver las muertes como si fuera alguien de nuestra propia familia, para también llevarlas de la mejor manera y recordar que son seres humanos los que a diario pierden la vida a causa de la violencia. Muchas gracias, con permiso.